Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la charla Mega Sequías y Olas de Calor en Chile Central, de Emergencia a Crisis 2025, organizado por Fundación Club Ciencias Chile. Club Ciencias Chile es una fundación sin fines de lucro que colabora en la promoción y divulgación de las actividades científicas y tecnológicas juveniles de Chile a nivel regional, nacional e internacional, en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y artes, fortaleciendo el aprendizaje multidisciplinar, integral e inclusivo de niñas, niños y jóvenes, permitiéndoles enfrentar con éxito los cambios culturales, sociales y tecnológicos del siglo XXI. A continuación, se dirige a ustedes el señor Héctor Parada, coordinador de la zona sur de Fundación Club Ciencias Chile. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a don Patricio su buena voluntad para estar con nosotros hoy día para enseñarnos algo tan contingente como es el cambio climático. Y en segundo lugar, quiero felicitar a todos los que están hoy día participando, estudiantes, profesores, profesoras, por darse un tiempo para aprender de algo tan importante como es el cambio climático y cómo uno puede ayudar de una forma con un grano de arena, como decirlo así, para que este cambio climático no sea tan impactante o cómo poder reducirlo. Así que le doy mi agradecimiento a don Patricio y a toda la audiencia. Felicitaciones por estar acá con nosotros para poder compartir un poco de conocimiento. Ahora quiero presentar a nuestra profesora Cecilia Uribe, ella es coordinadora de la actividad, para que presente a nuestro invitado. Señora Cecilia, adelante. Muchas gracias, profesor Héctor. Tengo el agrado de presentar a don Patricio González Colville, licenciado en Geografía, máster en Climatología por la Universidad de Chile, diplomado en Agroclimatología por la Universidad de Talca. Don Patricio ha realizado estadías de investigación en el Instituto de Investigaciones Agrícolas INRA en Francia, Aviñón, y en el Instituto de Meteorología de Madrid, España. Ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre cambio climático y agroclimatología. Ha dictado charlas y seminarios en climatología a instituciones públicas y privadas. Nuestro expositor ha sido representante también de Chile en la Convención de las Partes sobre Desertificación y Sequía en Recife, Brasil, el año 2000. Es profesor de agroclimatología de la carrera de agronomía de la Universidad de Talca y del magíster en riego y agricultura de precisión de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Talca. Es investigador en el Centro de Investigaciones y Transferencia en Riego y Agroclimatología, CITRA, Universidad de Talca. Dejo con ustedes y muy bienvenido don Patricio González Colville, que nos presentará su charla titulada Mega Sequías y Olas de Calor en Chile Central, de Emergencia a Crisis 2025. Muchas gracias y bienvenido, don Patricio. Gracias, Cecilia, y gracias a la Fundación de Ciencias que me ha invitado a dar esta charla a los estudiantes sobre este tema del cambio climático. Voy a compartir la charla. Ahí. Bueno, esta es es lo que vamos a analizar. Esperen un poquito. La situación climatológica de Chile en la actualidad respecto a la crisis hídrica y también al tema del cambio climático. Bueno, hay algunos factores que hay que analizar primero, que dicen en relación a de qué manera no estamos siendo influenciados respecto a los elementos del clima.
el clima tiene varias variables, ¿no? Que son temperatura atmosférica, precipitación, presión, viento, humedad, evaporación del agua y nubosidad. Y tiene factores que de alguna manera potencian estos elementos que son la latitud geográfica, donde se encuentra la ciudad, la altitud, la distancia al mar, las corrientes oceánicas, la orientación del relieve y la dirección de los vientos planetarios estacionales. Ahora, de todas estas variables, hay una que es independiente de todas las demás, que es la temperatura. La temperatura es la variable independiente que si nosotros alteramos la temperatura de la Tierra, inmediatamente se alteran todas estas variables hacia abajo. Se altera la lluvia, la presión, el viento, la humedad, la evaporación del agua, la nubosidad. Es decir, esta es la variable independiente que a su vez determina a todas las demás. Por lo cual, si hay una variación de esta temperatura a nivel de la Tierra, lo que debemos esperar es que todo el clima se trastoque. Bueno, uno de los causantes, como ustedes saben, es el dióxido de carbono en la atmósfera. La primera conferencia de cambio climático se desarrolló en el año 1995, que fue justamente en Berlín, y en esa oportunidad, en la primera conferencia, la Tierra tenía alrededor de 360 partes por millón. La última conferencia, la del 2019, que se desarrolló en Chile, ¿no? Y que obviamente después se tuvo que desarrollar en Berlín, la última que, perdón, en Madrid, en la número 25, o sea, en 25 conferencias, para reducir las emisiones de dióxido de carbono, está llegando a las 415 partes por millón. Lo que quiere decir que en 25 conferencias de cambio climático que se han desarrollado en el planeta, en distintos países, que justamente es para reducir estas emisiones, estas han ido aumentando. Lo que indica, obviamente, que no hay un compromiso político de los países por reducirlas. Porque si en 25 años esta sobrepasó el límite de no retorno, que es esta línea verde, que indica que pasando las 400 partes por millón ya no hay vuelta atrás, obviamente ahí te pueden juzgar cuáles han sido los resultados de estas conferencias. Lo otro, el resultado de esto, que justamente lo que les mencionaba, al alterar el dióxido de carbono se alteró la temperatura de la Tierra, sobre todo a partir de los años 80 en adelante, ha ido subiendo muy fuertemente, de acuerdo a todas las investigaciones que se han hecho, desde la NASA hasta la NOAA y otras universidades, todas coinciden que la temperatura de la Tierra ha ido subiendo muy rápidamente, y obviamente, como les decía, al alterar la temperatura de la Tierra, todas las demás variables se van a alterar. Y aquí estamos viendo que el promedio de la temperatura global en el periodo 2001-2010 fue de 14,47 grados centígrados, según el informe de las Naciones Unidas. Eso es 0,25 grados más cálido que el periodo 1991-2000 y 0,79 más cálido que el periodo 81-90, que el periodo preindustrial. Es decir, obviamente la temperatura de la Tierra ha ido subiendo paulatinamente, como ustedes pueden ver acá, y obviamente esto está ocasionando el trastorno que actualmente tenemos. Bueno, yo trabajo en la parte de agroclimatología, que es aplicar el tema de del clima a la producción de alimentos. Y ustedes ven que la agricultura justamente es la que ocupa mayor cantidad de agua, ¿no? Casi el 80% del agua la ocupa la agricultura, y el restante la industria, la minería y el uso doméstico, que en valores muy bajos. Pero la agricultura es el gran consumidor de agua, que a su vez es el generador de alimentos. Bueno, para que hayan lluvias en Chile, en la zona central de Chile, el estudio mío va desde La Serena hasta Puerto Montt, que justamente es el área agrícola, ¿no?, de Chile. En el verano, cuando el sol está en el hemisferio sur, ahí, sol el trópico de Capricornio, el anticiclón del Pacífico se mueve hacia la zona central y los sistemas de lluvia se desplazan también hacia el sur del país, ¿no? Vamos a ver este mecanismo, que es bastante simple. Cuando el sol pasa por el trópico, por el Ecuador, la lluvia, el anticiclón se empieza a mover hacia el norte, y las lluvias empiezan
a ingresar lentamente en otoño hacia la zona central, y cuando el Sol está ubicado en el trópico de Cáncer, el anticiclón se mueve hacia el norte y permite el ingreso de los sistemas frontales. Entonces, el mecanismo, como ustedes ven, es ese, así de simple. Este anticiclón, que se llama anticiclón porque no permite la lluvia, la zona que invade, por eso el norte es desértico, es el mecanismo, perdón, que va moviendo las precipitaciones. Esto funcionó bien, ¿no? Tenemos calor en verano, alta temperatura, y tenemos también las lluvias en invierno, que nos permitía hacer agricultura. Esto funcionó bien hasta que no se produjo el cambio climático del cual vamos a hablar en este momento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que por el alza de la temperatura de la Tierra, como la temperatura es la variable independiente que altera a todas las demás, una de las cosas que alteró justamente fue este bloqueo anticiclónico de las altas presiones. Y al bloquearlos en gran parte del año, incluso en invierno, ¿no? Al estacionarse acá y no moverse hacia el norte, está permitiendo que los sistemas frontales que siguen llegando, el cambio climático no alteró los sistemas frontales, estos siguen generándose, choquen en esta barrera de vientos y se queden estacionados en el Pacífico o se desplacen hacia el sur del país, ¿no? Y nos deje entre mayo, junio, julio y gran parte de agosto, ¿no? Con escasas precipitaciones, ¿no? Entonces, esta mega sequía no es que no haya sistemas frontales, lo que pasa es que este anticiclón se ha quedado estacionado y ya no responde al movimiento del Sol. Y ustedes pueden ver aquí cómo el anticiclón, incluso en invierno, se estaciona incluso sobre Puerto Montt, cuando debería estar estacionado frente a La Serena, hace que los sistemas frontales desborden, ¿no? Y se vayan hacia el extremo sur del país. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque las altas presiones vistas en perfil es como una gran cúpula de viento. O sea, eso es una gran cúpula de viento que hace que los sistemas frontales no puedan ingresar hacia él, sino que tengan que bordearlo e irse hacia el sur. Bueno, vamos a ver qué impacto ha tenido esto en las lluvias. Y ustedes saben que la Organización Meteorológica Mundial dice que hay que medir durante 30 años las lluvias o las temperaturas en una estación meteorológica, y de ahí se saca un promedio. Y el promedio de esos 30 años es lo que nosotros llamamos normales. El área que nosotros vamos a trabajar, y que es el área agrícola fundamentalmente, es en La Serena hasta Puerto Montt, que es el área que se va, que es el que alimenta a Chile fundamentalmente, y que tiene los climas templados o los climas mediterráneos, que son de la zona central de Chile, y los climas fríos y húmedos que van hasta aproximadamente Puerto Montt. La característica de estos climas, al ser mediterráneos, es que las lluvias, sobre todo en esta área de entre La Serena y Biobío, las lluvias se presentan durante 4 meses en el año, ¿no? Entre 3 a 4 meses, desde mayo hasta agosto. Tiene 4 estaciones durante el año, una estación intermedia, otoño, primavera, y una larga estación de verano, ¿no? Eso es el clima mediterráneo, que se caracteriza por tener 4 estaciones. Hacia el sur ya las lluvias empiezan a ocurrir ya más hacia el verano, con el caso de Puerto Montt, pero también permite cierta área agrícola. Esto es lo que funcionó en Chile hasta los años 2000 específicamente. Entonces, por ejemplo, tomando el caso de Talca, Talca tiene una larga data pluviométrica, afortunadamente. Entre el año 1931 y el año 1960, el primer promedio que tuvo Talca en esos 30 años fue de 699 milímetros. Entre el año 61 al año 90, el segundo promedio fue de 672, no, un poquito menos. Y el último promedio que se obtuvo ahora en este año, que va del 91 al 2020, bajó a 570 milímetros. Aquí están viendo ya un impacto en que los promedios, las normales por así decirlo, van ido bajando. Entonces aquí hay que tener cuidado con algo, porque en el año 2021 han llovido 289,1 milímetros, que si yo saco el porcentaje respecto a este promedio me da un déficit de 64,3. Pero si lo saco respecto a este promedio, la sequía me sube a un 69,7. Y si lo saco respecto a este promedio, me da un 70,1. Entonces, obviamente que con este promedio las sequías van a ser en el futuro menos malignas. Pero eso no quiere decir que si lo promediamos con los periodos más lluviosos, obviamente como debiera ser,
obviamente el impacto sube, ¿no? Este promedio que ahora va a tener tal como gran parte de la zona central de Chile, 570, entre el año 61 y 90 sería prácticamente un déficit de lluvia, y acá mucho más. Entonces hay que tener cuidado con los promedios, ¿no? Porque a veces esconden muchas veces la realidad. Bueno, aquí hemos hecho una proyección de las lluvias, porque hay que tomar, afortunadamente en Chile hay varias estaciones que tienen desde el año 1900 datos de lluvia, entonces eso permite hacer una proyección. Entonces, si tomamos un promedio en la zona central de 672 milímetros como normal, que es esta línea roja de acá, vean ustedes que en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, habían grandes periodos de lluvia, sobre 800 milímetros, habían sequías, pero después habían lluvias, después habían sequías, pero volvían las grandes lluvias en los años 80, fue un periodo muy lluvioso. Desde el año 2000 en adelante, el año 2002 fue el último periodo lluvioso, pero no tan alto como los anteriores, y de aquí en adelante los déficits de lluvia han ido aumentando hasta el año 2021, y aquí yo hice una proyección, ¿no?, estadística hacia el año 2025. Es decir, esta mega sequía no nos va a abandonar en la zona central de Chile hasta el 2025, que es la proyección. O sea, ya no vamos a volver a estos periodos lluviosos que habían antiguamente, porque esta caída pluviométrica no se compara con ninguna mega sequía o sequía, podríamos decir, que hubo en el pasado. Santiago, por ejemplo, también tomando los promedios de cada 30 años, de 329 baja a 312 y baja en el último promedio 91-2000 a 280. O sea, este va a ser la nueva normal de Talca, o sea, 32 milímetros menos respecto a lo que teníamos en el siglo pasado. San Fernando, que también es un periodo, una zona agrícola, de 735 en el primer treintenio, baja a 725 y ahora la nueva normal es 614. O sea, San Fernando ha perdido en alrededor de 100 años más de 100 milímetros de precipitación. Curicó, de 698, subió un poquito a 723, pero en la nueva normal baja a 583 milímetros, ¿no? Lo que son alrededor de 137 menos de lluvia. Talca, lo mismo. Talca tiene del año 1900 datos de lluvia, de 724, baja 699, 672 y ahora el nuevo promedio 570. O sea, un promedio que antiguamente pudo haber tenido San Fernando. Sí, nosotros también estamos perdiendo más de 100 milímetros de precipitación. Esto es la precordillera, ¿no?, de la zona central, lo que podría ser el área de nieve. De 2.443 milímetros, ahora estamos en 1.962 milímetros. O sea, en la precordillera se ha perdido 400, casi 500 milímetros, o sea, casi lo que llueve en Talca. De lluvia. Y esto también ustedes lo pueden enfocar también a lo que estaría ocurriendo en la nieve. Lamentablemente no tenemos estadísticas de nieve de tan larga data, pero esto podría reflejar porque es Melillo una zona precordillerana de una estación. Parral, que una zona arrocera, de 1092, a principios del siglo pasado, bajamos a 880 milímetros. O sea, estamos llegando, pierde casi 90 milímetros de lluvia. Cauquenes, el secano costero, ocurre algo un poco que sale de la norma, de 734 sube a 800, pero en el periodo 91-2020 baja a 698. O sea, está perdiendo aproximadamente, esto es el secano costero, ¿no? Está perdiendo más de 100 milímetros, que podríamos decir lo que ocurre en el secano costero, ¿no?, que está quedando prácticamente en una situación semiárida. También es secano costero esto, ¿no? La región del Maule, de 831 baja a 685. Están perdiendo más de 100 milímetros, más de casi 150 milímetros. Eso explica que el secano costero esté en este momento con cambio en aljibe, nutriéndose de agua. Y Chillán, bueno, Chillán pasa algo parecido, de 1024 sube un poco a 1086, pero en este nuevo periodo baja a 944 milímetros. O sea, Chillán está perdiendo en estos dos treintenios sobre 140 milímetros de lluvia. Bueno, en el 30 años es mucho desde el punto de vista agrícola, por lo cual yo lo he acercado un poco a analizar los periodos decenales, que a mí me dice mucho más analizar cómo se han portado cada 10 años las lluvias. Ustedes pueden ver en Santiago, en los periodos decenales,
el decenio más seco que tiene Santiago en la actualidad es el año 2010-2019 con 197 milímetros. Ningún decenio de los últimos 100 años en Santiago había tenido tan baja pluviometría, ¿no? Siempre ha estado sobre los 300 milímetros, salvo el año 60, que fue la gran sequía del año 68-69, pero fue puntual porque después volvieron las lluvias, volvieron los decenios. Pero este, obviamente, es el más seco que ha tenido Santiago. San Fernando lo mismo, el decenio más seco, 2010-2019, no, nunca había un decenio salvo 611, el más bajo también en la década del 60, que tuvo la gran sequía, como le decía, el 68-70 aproximadamente. Pero siempre ha estado sobre 700 milímetros. Curicó, lo mismo. Curicó, ahí vemos la línea de tendencia, la línea roja indica la tendencia de la lluvia, hacia dónde va la tendencia. 2010-2019, el decenio más seco, con 464 milímetros. Nunca había tenido Curicó un decenio tan seco en los últimos 100 años, en todo el siglo XX. Talca lo mismo, ¿no? Talca, Curicó y Talca, la zona central agrícola, frutícola, tiene 488 milímetros, que está por muy bajo el periodo de los años 60, ¿no? Pero siempre Talca ha estado sobre los 700, 600 milímetros en cada decenio. Sobre todo la década del 80, que fue la más lluviosa, la última más lluviosa que tuvo Chile, ¿no? De ahí ha venido bajando y estamos en 488. Armerillo, es dramático lo de Armerillo, que habían casi 3 metros de agua, ¿no? En el siglo pasado, en los decenios. Pero ahora está en 1515 milímetros el decenio 2010-2019, lo que habla también de la nieve, que puede estar, también puede haberse visto desfavorecida. Parral, lo mismo, coincide Chile completo, que el decenio más seco, el que actualmente está viviendo, no ha habido en la historia pluviométrica un decenio más seco que este, baja 7,43 Parral, lo que tenía Talca antiguamente, ¿no? De lluvia, pero Parral siempre se había mantenido sobre los 1000 milímetros, lo que indica que era una zona arrocera, porque el arroz necesita mucha agua, entonces no había tenido problemas. El secano costero es dramático, el secano costero se explica que en este momento sea la zona que está con decreto de escasez hídrica, por el hecho de que, mire, está en 530 milímetros, cuando normalmente el secano costero se abastecía por sobre los 800 milímetros. Ahí ve la línea de tendencia usted hacia dónde va la lluvia. Entonces, aquí se explica la semiaridez y la crisis hídrica que está teniendo el secano. Chillán, la caída también pluviométrica sigue siendo 2010-2019 con 798 milímetros. Chillán estaba siempre sobre los 900, los 1000 milímetros. Valdivia es un caso emblemático. La caída de precipitaciones se nota bastante. El sur de Chile siempre se caracteriza por ser muy lluvioso y está en 1578 milímetros en este decenio, cuando normalmente estaba sobre los 1800, incluso 2000 milímetros. Fíjense ustedes, entre el año 2020 y el año 1969, Valdivia en los decenios, cada decenio superaba los 2000 milímetros de lluvia, y si sacamos el promedio, 2294 milímetros, en cambio el 70 en adelante baja de los 2000 milímetros y está en 1735, ¿no? Entonces la pérdida que tenemos acá en cuanto a las precipitaciones no supera incluso lo que llueve en Talca, ¿no? Esto es casi toda la lluvia que cae en un año en Talca. Entonces, aquí pueden ver que el sur de Chile no está escapando, incluso presenta una curva más baja respecto a la caída pluviométrica en la zona central. Entonces, esto nos puede indicar cuál sería el promedio de lluvia en el próximo decenio que ya empezamos, 2020-2029, del cual ya llevamos 2 años de sequía extrema, y nos quedan 8 para recuperar. Este año, si comparamos con la normal de lluvia que cae en la zona central de Chile, que es esa curva, la acumulación, esta fue la sequía del año 1998, que fue la más grave que hemos tenido, pero el año 2002 llovió y se recuperó. En la actualidad tenemos, en el caso de Talca, ¿no? Una acumulación de lluvia que está llegando a los 390 milímetros. Ya no vamos a llegar a la normal, nos falta mucho y ya no lo vamos a hacer. Esta es la segunda sequía más seca del año 2021, ¿no? La segunda sequía más seca que hemos tenido después del año 1998, incluso inferior al año 1968 que se tenía como referencia. Entonces, como les decía,
ya llevamos 2 años, 2020-2021, con una situación relativamente semejante, lo que no indica que vaya a llover excesivamente en los próximos 9 años. ¿Cuáles son los efectos colaterales del cambio climático? Cuando se altera la temperatura de la Tierra, que es, como decía, la variable independiente, no solamente se altera la presión atmosférica que determina la caída pluviométrica en la zona central, sino que están apareciendo otros fenómenos que en principio no se tenían conciencia de que pudieran aparecer o pudieran reactivarse. Uno de ellos son los ríos atmosféricos, que se refiere a largas y angostas zonas de la atmósfera que trasladan el vapor de agua desde los trópicos a otras regiones. Son enormes corrientes de vapor de agua concentradas generalmente ubicadas delante de los frentes fríos sobre los océanos que viajan largas distancias a una altura entre 10 y 15 kilómetros de altitud. De forma general, estos ríos nacen en las regiones más húmedas de nuestro planeta, el trópico, cuando se dan condiciones de fuertes vientos y baja altura y un perfil atmosférico húmedo neutro, de acuerdo con la NASA, que señala que ocurren principalmente durante el invierno en el hemisferio respectivo, cuando los ciclones o los sistemas frontales extratropicales son más frecuentes. Y esto tiene que ver con el alza de la temperatura del mar. Como el mar se ha ido calentando, han aparecido zonas cálidas sobre el Océano Pacífico, que obviamente su temperatura está 1 o 2 grados más alta que el promedio que las rodea. Y esas manchas cálidas están provocando un efecto que es bastante complicado. Uno de ellos son estos ríos atmosféricos. Estos ríos atmosféricos son como igual que el Amazonas, ¿no? Pero son nubes que parten del trópico, que está muy cargado de humedad y calor, y que parten como una onda, siguiendo los sistemas frontales, y han impactado a la zona central de Chile, ¿no? En forma muy típica, ya vamos a ver los datos, y después se desconectan. No es que llueve un día, 2 días, y después se desconecta, desaparece. Aquí tenemos, ¿no?, la fuente de humedad, que el trópico, que es una zona cálida y húmeda, se cargan de humedad y estos ríos atmosféricos han impactado la zona central de Chile, ¿no? Y después desaparecen 1 o 2 días, y pueden ser en invierno o en verano, son totalmente aleatorios. Aquí hay una foto de un río atmosférico, vean ustedes como el río Amazonas, prácticamente al Mississippi, ¿no? Y puede transportar, dice, hasta 15 veces el caudal de la desembocadura del río Mississippi y recorrer más de 2.000 kilómetros. Aquí vemos un río atmosférico que viene avanzando hacia el continente, ¿no?, y que viene cargado de esta humedad. Este río atmosférico, cuando llega a una zona como la cordillera de la costa o a la cordillera de los Andes, al elevarse, este aire se enfría y llueve torrencialmente por unas cuantas horas sobre la cordillera. Y aquí puede llover sobre la cordillera de los Andes. Pueden caer hasta 100 milímetros, 80, 100 milímetros en 24, 48 horas y después desaparece. Ahí vemos el efecto del relieve sobre la masa de aire húmeda. Por ejemplo, el año 84 nosotros tuvimos uno que el día 3 cayeron 111 milímetros en 24 horas, ¿no? El total de julio sumaron 435 milímetros, cuando lo normal en julio es 133, ¿no? Aquí tuvimos un río atmosférico que después el día 4 desapareció, pero aquí tuvimos uno, y el otro que tuvimos fue en junio del año 2020, ¿no? Que casi todos dijeron, aquí se terminó la sequía, llovió mucho el 28 y 29, pero después dejó de llover. Fueron estos ríos atmosféricos que nos impactaron y que son, como les digo, muy aleatorios y algo difíciles de pronosticar, pero que causan mucho estrago porque llueve muy torrencialmente en 12 horas o 24 horas, lo que ustedes saben lo que ocurre en Santiago, por ejemplo, o puede ocurrir en cualquier ciudad con una lluvia intensa, genera aluviones, genera desbordes de río. O sea, lo que trae solamente es perjuicio, porque ni siquiera se puede acumular esa agua en embalse porque rápidamente va al río y se va al mar. Y al irse al ser tan torrencial, normalmente genera un fenómeno que acá lo vemos en la imagen de satélite, que afecta a la agricultura, que en zonas de pendiente, como nuestro país tiene mucha pendiente, lava con una aluvión el suelo. Y ese suelo, que es agrícola, que se toma millones de años formarse, se erosiona, cae por la pendiente y va a dar al río, y en el río va a dar al mar, ¿no? Y aquí vemos como en esta imagen satelital, ¿no?, son sedimentos arrastrados por agua durante las precipitaciones, y esto es todo el suelo fértil que hemos estado perdiendo, ¿no? Chile es una de las áreas del mundo que más erosión ha tenido por su relieve y por estas lluvias tan intensas en corto plazo.
Entonces aquí estamos perdiendo una cantidad de suelos que tomaron más de 1 millón de años en formarse, ¿no? Producto de estos ríos atmosféricos. Lo importante es que llueva, pero llueva en forma muy suave, llueva en forma paulatina, no, pero no torrencialmente, porque eso es una lluvia de perjuicio. Bueno, en geografía, nosotros para determinar si hay meses secos o meses húmedos, utilizamos este índice, que es un índice ombrotérmico de Hausen, en que hay una relación entre la temperatura y las precipitaciones mensuales para un año, ¿no? Entonces, Gaussen ha determinado que cuando la temperatura de un mes está por sobre la precipitación de ese mes, es un mes seco. Si la lluvia está por sobre ese mes, esa temperatura, si la lluvia supera la temperatura, es un mes húmedo. Eso en el fondo, esta relación que determinó este meteorólogo francés Henri Gaussen. Y se hace un gráfico en que generalmente el gráfico, en el área de las lluvias, el gráfico tiene que tener una escala que es el doble de las temperaturas. Si yo coloco 10 el gráfico de la temperatura, en el gráfico de la lluvia tiene que ser 20. Esa es la condición que hay. Y aquí aquí yo hice un análisis para el siglo XX. Tomé todas las sequías del siglo XX que hubo, las promedié e hice este gráfico del siglo XX, en cual aquí podemos determinar cuántos meses secos habían, cuánto se producían sequía en el siglo XX. Aquí vemos que tenemos 7 meses secos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque la temperatura supera a las precipitaciones. Y solamente 1, 2, 3, 4, 5 meses húmedos, ¿no? Porque la lluvia acá supera a las temperaturas. Y aquí está la escala, ¿no? Y la escala de la lluvia, el doble siempre de la temperatura. 40, 20, 60, 30, sí, ¿no? Bueno, estas son las sequías del siglo XX. Y después yo promedié la sequía del siglo XXI para ver si ahí ha habido algún cambio. Y ustedes pueden darse cuenta que en las pocas sequías, digamos, los pocos años que lleva el siglo XXI, apenas 21 años, vean ustedes que los meses secos han aumentado a 8. O sea, cuando se produce sequía ahora, estamos perdiendo septiembre como mes seco. Y los meses húmedos se están reduciendo solamente a 4. 1, 2, 3, 4. ¿No? Cuando hay sequías, que es lo que tenemos en la actualidad. Entonces, para la agricultura, esta tendencia es bastante fatídica, porque eso no quiere decir que los próximos 10 años esto pueda trasladarse hasta agosto, ¿no? Y ir quedando con 3 meses húmedos. Ese es el riesgo que hay para la agricultura. Bueno, cuando uno tiene grandes cantidades de datos meteorológicos del año 1900 hasta el 2021, puede ser este análisis. Aquí hemos hecho un análisis de todas las sequías y su duración que han habido desde el año 1900 al 2021, ¿no? Más de 100 años. Generalmente, cuando habían sequías, estas duraban, en el caso del año 24, esta duró 7 años, 6 años. El año 24, el año 24 alcanzó el máximo déficit. El año 26, del 25 al 26, 24, 25, 26, perdón, aquí tuvimos 3 años. Del 43 al 49, esta fue una sequía relativamente extensa, ¿no? Pero cada año tuvo diferentes niveles de déficit. El año 54-58 tuvimos 5 años. Acá también tuvimos en los años 70, la que yo le hablaba del año 68, tuvimos al 72, 71 aproximadamente, tuvimos 5 años de déficit, aunque este año 68 fue el más deficitario de todo. Acá el año 88-90 tuvimos 3 años, 93-96, aquí superamos los 4 años. Pero acá, no, desde el año 2007 a 2021 ya estamos teniendo 15 años de déficit de lluvia, con distintos valores cada año, con distintos valores de déficit, pero este año ya está siendo el más deficitario de todo. Pero acá parece ser que ya hay un cambio, ¿no? Porque antiguamente habían sequía, pero después volvía las grandes lluvias, ¿no? Acá también habían sequías, pero habían grandes lluvias posteriormente, pero acá empezó el año 2007 una sequía, una mega sequía,
y aún no tiene fecha de término, ¿no? Incluso 2022 podría también ser de sequía, ya está el 2022 como establecido como de sequía. Por lo cual estamos viendo que esto ya pareciera ser un patrón de déficit de lluvia en Chile central, ¿no? Que escapa a lo que había ocurrido en años anteriores. Y obviamente, analizando la situación sinóptica, hemos estado viendo que en todos estos años, de 2007 a 2011, el patrón fundamental ha sido este bloqueo de las altas presiones, que en vez de estar ubicados en el norte, nos está ido dejando con escasa lluvia, y las que logran llegan hacia el sur del país y ahí se avanzan hacia el norte perdiendo mucha energía, ya no llegan en forma directa, con lo que hace tener mucha más cantidad de precipitaciones, sino que van avanzando hacia el norte, con lo cual van perdiendo mucha energía y llegan con escasas lluvias a la zona central. Si vemos las rutas de nieve, si comparamos julio del 2020 y 2021, ¿no? Entre Valparaíso y el Biobío, vean ustedes que este año la nieve prácticamente ha sido escasísima. En el norte ha sido dramática la escasez de nieve, el Maule también, el Biobío, que hasta donde tenemos hay registros de nieve. El año 2021 fue mucho mayor generoso en nieve, sobre todo en la zona de Maule y Tata, pero este año prácticamente los agricultores va a haber mucha menor cantidad de disponibilidad de nieve para los caudales de río, 82% de déficit, porque los ríos, como no llueve en verano, los ríos se nutren de la nieve. Entonces la caída en los caudales debería ser bastante alta. Los embalses de riego, bueno, acá vemos los embalses se nutren de la lluvia, así que aquí hay un efecto colateral bastante importante. Ninguno está al 100%, ¿no? Sobre todo en el norte, ¿no? Están muy por debajo de su norma, algunos prácticamente están prácticamente con el mínimo de precipitación hacia el norte, lo que es dramático. La zona central, algunos están llegando al 50%, ¿no? Lo cual obviamente indica la situación crítica que refleja la falta de agua que hemos tenido en los últimos 15 años. ¿Cuáles son los? Bueno, asociado a esto están las olas de calor. Los 10 años más calurosos a nivel global, la temperatura de la Tierra, han sido el 2017, 2015, 2016, 2019. Esos son los años, todos en el siglo XXI, ¿no? Los años más cálidos a nivel global. Si vamos a la zona central de Chile, si en el siglo XX teníamos 11 días con temperaturas que superaban los 33 grados diarios, en el siglo XXI estamos llegando a 25 días, ¿no? Sobre 33 grados es una temperatura que causa estrés hídrico y estrés térmico en los cultivos. Y también obviamente están asociadas a las olas de calor. La ola de calor es cuando la temperatura durante 3 días es igual o superior a 33 grados. Si vemos enero, por ejemplo, los promedios decenales de las máximas, ustedes pueden ver del año 61 que tenemos datos, cómo los promedios de las máximas han ido subiendo paulatinamente, y si estábamos en 30,3 el año 60, estamos llegando del 2011 al 2019 a 31,9, ¿no? Ustedes pueden ver que el 2000 en adelante hay un salto térmico muy importante, que pasamos de tener 30 como promedio en enero a 31. Febrero, lo mismo, ya febrero está llegando a ser casi como enero. Fíjense, casi 2 meses pares, lo que antiguamente no era así. Febrero siempre bajaba un poco la temperatura sobre los 29 grados en estos decenios, pero estamos en el decenio 2011-2019, estamos superando los 31 grados. Marzo está llegando casi lo que era antiguamente febrero. O sea, marzo está siendo más un mes de verano que de otoño, y ustedes pueden ver las diferencias que está teniendo, sobre todo a partir del 2000 en adelante. Se está notando mucho este efecto de las olas de calor que están siendo como continuas. Aquí estamos los días en que las olas de calor, como decía, son 3 días iguales o superior a 33 grados, las máximas. Y en diciembre, por ejemplo, aquí vemos, comparando el siglo XX con el siglo XXI, en diciembre del siglo XX habían algunos años tenían olas de calor, otros no, pero en el siglo XXI, vean ustedes, hemos tenido hasta 5 olas de calor, hasta 3, normalmente estamos entre 2 y 3 olas de calor,
enero, en el siglo XX, era muy poca, no más allá de 2 días de calor, 2 olas de calor, perdón, entre 1 y 2, pero el siglo XXI, si bien tenemos 2, 3, estamos llegando a 5, incluso hasta 6 olas de calor, ¿no? Lo ocurrió en el año 2017 con los mega incendios, ustedes bien se acuerdan. Febrero lo mismo, en el siglo XX no era más de 1 ola de calor, 2, cuanto más, y años en que no había olas de calor. Acá estamos teniendo hasta 4 olas de calor, perdón, 4 horas, entre 3 y 4 horas de calor, y son muy pocos los años en que no han habido olas de calor. Y marzo, lo mismo, marzo en el siglo XX, 3 contamos en los últimos 40 años. Acá estamos teniendo casi 7, ya estamos contando olas de calor, están apareciendo olas de calor, lo que indica que marzo está siendo más bien un mes de verano que un mes de otoño de transición. Entonces, lo que tenemos es que esperar a futuro desde el año 2010 en adelante, 2000 en adelante, ¿no? Lo que vamos a esperar a futuro es esto, un periodo en que las temperaturas máximas, aquí está la máxima extrema, ¿no? Las altas temperaturas, los promedios de las más altas temperaturas por decenio. Si bien en el siglo XX estábamos entre los 34, 33, 34 grados, a partir del año 2000 en adelante, los decenios están marcando máxima extrema de 34,8, 35,5, y aquí está la proyección al 2020-2029, que podemos llegar fácilmente a los 36,2 como promedio. Entonces aquí el clima futuro es una elevación de la temperatura máxima extrema, que se dan en la tarde, y una caída de la pluviometría. Se está formando un triángulo en el cual estamos perdiendo precipitación. Aquí hay una proyección de lluvias en la región del Maule entre el año 2020 y 2029. Si estamos en 488 con estas condiciones de cambio climático que no van a variar hacia el 2029, podemos determinar que no va a haber una variación en el promedio de precipitación, incluso mucho menor. Entonces la agricultura o nosotros nos vamos a enfrentar a un clima cada vez más cálido en verano y cada vez con menos lluvias en esta temporada y también durante el año, ¿no? Es decir, nos estamos desertificando, nos estamos volviendo un clima semiárido, cálido y árido. Ese es el futuro que tenemos hacia el 2029, que son los próximos 8 años, ¿no? Estamos casi a la vuelta de la esquina. Y ustedes saben que el panel intergubernamental del cambio climático dice que esto es irreversible, ¿no? En su informe que sacó en agosto dice que las zonas que están yéndose hacia la desertificación ya es irreversible volver a un proceso lluvioso, ¿no? Y nosotros aquí lo estamos probando porque esto obviamente en las próximas décadas va a seguir subiendo y esto va a seguir disminuyendo. Lo que pone en riesgo también el sistema hidroeléctrico y el abastecimiento de agua potable. Bueno, uno de los elementos que yo he hecho es justamente dar a conocer a través de los medios de comunicación esto, porque si esto se queda en la universidad, se queda ahí, pero los medios de comunicación son un gran factor para educar a la población, ¿no? Y a las personas y a los políticos sobre todo que tienen que tomar las decisiones sobre este tema y que no lo han hecho, sobre el tema del cambio climático. Y yo acá el año septiembre de 2019, a propósito de la conferencia de cambio climático, en este programa, ¿no? De Megavisión, creo, aquí yo hacía la proyección de lo que iba a ser la zona central hacia el 2025, pero más importante también en esta oportunidad, el 2019, yo proyectaba los déficits que íbamos a tener hacia el 2025 en precipitaciones. Estábamos en 59% en 2019, yo proyectaba un 43% hacia el 2020, un 35%, estos son promedios moderados, ¿verdad? Siempre la ciencia es moderada, pero creo que me quedé un poco corto, pero proyectada hacia el 2025, yo veía en ese momento que esto no se iba a retrotraer, ¿no? El 2019, cosa que me dio la razón, ¿no? Obviamente, cuando uno plantea esto en televisión y se equivoca, obviamente vienen las recriminaciones de las equivocaciones, pero los modelos que hemos utilizado son tan asertivos que obviamente me dio la oportunidad de poder explicar lo que nos esperaba hacia el 2025, cosa que ha ocurrido porque el 2019 en que se hizo este programa, el 2021 terminamos con alrededor de un 40% de déficit, 2020 terminamos con un 43% de déficit, el 2021 cerca del 40%,
¿no? Y 2022 estamos llegando entre el 35 y el 40% en promedio, ¿no? Entonces, ¿para qué yo hago esto? Para educar y generar una opinión pública, una masa crítica, sobre todo en el mundo político, para que tome las medidas de mitigar, ¿no? Y adaptación al cambio climático, porque mientras más nos demoremos, más va a ser el impacto negativo que vamos a tener. Entonces, una de las cosas que yo he hecho es estas cartillas, que solo se las he ido entregando a los agricultores, porque ellos están preocupados del cambio climático, me han llamado los asesores para que les dé charla entre San Fernando y Chillán, y hemos preparado esta cartilla de impacto del cambio climático en la agricultura de la región del Maule, en que le explicamos, ¿no es cierto?, al mundo agrícola qué es el cambio climático, ¿no?, para que lo entiendan en forma muy didáctica, y también le estamos explicando algunas medidas de mitigación que ya las vamos a ver más adelante, ¿no? Estamos explicando lo que yo le hablaba de las olas de calor en que ellos se van a enfrentar, y cómo va a ser, ¿no? Cómo han sido, ¿no? Las temperaturas sobre 33 grados, porque a ellos les preocupa mucho, porque mientras más alta la temperatura, más agua necesitan para regar, para que los cultivos no entren en estrés térmico. Entonces, obviamente están preocupados por eso, y obviamente estamos viendo que hasta el 2019, y esto lo podemos proyectar en los próximos 5 años, las temperaturas máximas que se dan en la tarde no van a decaer, ¿no? Podemos llegar hasta los 38, 39, 40 grados midió Chillán el año 2017 y 2019, 40 grados, Talca cercano a los 39, Santiago 38. Entonces, eso afecta mucho a la agricultura por la pérdida de agua. Y aquí le hemos dado varios tips a los agricultores, como tecnificar el riego, revestir los canales, planificar los cultivos de acuerdo a la disponibilidad de agua, reconstruir los tanques prediales para acumular agua invernal, porque ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuál es la vacuna contra esta epidemia? Como ya tenemos una vacuna contra el COVID, me han preguntado, bueno, ¿cuál es la solución? Si esto es irreversible, bueno, la solución se llama tecnología. Crear tecnología para adaptarse y mitigar este impacto, porque no podemos esperar que el próximo año sea lluvioso y que el próximo sea revertir y que esto va a terminar los próximos años, porque el cambio climático, como dijo el panel de la Naciones Unidas, es irreversible. Entonces, la tecnología de investigación a través de la universidad y los institutos de investigación y la educación en el cambio climático es la única manera de adaptación. También hemos hecho cartilla a los agricultores que les decimos, mire, usted está cultivando frambuesa, estas son las condiciones, ¿no?, de la frambuesa, ¿no?, cuáles son las sensibilidades de la etapa más sensible, ¿no?, cuáles son los requerimientos climáticos, y esto es lo que le va a afectar por el cambio climático, ¿no?, la generación de las tardías, la generación de olas de calor, la escasez hídrica. Entonces, tenga cuidado con esto, porque esto va a tener usted en el futuro. También hemos trabajado con el cerezo, que le damos primero los datos climatológicos que necesita para cultivar, pero también le damos, ¿no?, los riesgos que va a tener el cultivo, ¿no?, que ustedes lo pueden leer, ¿no?, lo mismo, ¿no?, las heladas tardías, la generación de extremos cálidos, la escasez hídrica, proteger al cultivo con mallas, no para la alta radiación que va a tener el verano, que causa normalmente golpes de sol, etc. El arroz, por ejemplo, están muy preocupados los agricultores de arroz de Parral, de Chillán, porque ¿qué pasa con el agua? Obviamente también aquí les damos bastantes tips a ellos cómo adaptarse con tecnología al cambio climático, para no tener que terminar con su actividad o desplazarse más al sur. El arroz requiere no solamente agua, sino que requiere un suelo, ¿no?, que sea gredoso para poder sostener el agua, ¿no? Un suelo arenoso no les sirve, necesita suelos que están ubicados en Parral, Cauquenes, Linares, Chillán, y aunque hacia el sur van a tener que buscar no solamente agua, sino que ver que el suelo sea adaptable a sus requerimientos. Entonces, aquí le damos todos los tips al agricultor de lo que deben enfrentarse, ¿no?, y cómo pueden mitigar con tecnología este impacto. ¿Cuáles son las acciones de mitigación y adaptación para reducir la vulnerabilidad? Porque estamos frente a una situación bastante vulnerable y que al futuro se va a volver más crítica. Promulgar el nuevo Código de Agua, necesitamos una legislación para proteger el agua. El rol de propiedad del agua en la nueva Constitución, eso hay que mejorarlo, ¿no?, hay que definirlo bien. Evitar las pérdidas por infiltración del agua de la fuente al predio, o sea, evitar que el agua se pierda. Hay muchos canales que no están revertidos y se pierde mucha agua en el transporte. Bueno, tecnificar el riego, como lo ha hecho Israel. Israel ha tecnificado prácticamente el 99% de su riego, y obviamente eso le ha permitido cultivar el desierto. Nosotros estamos con un 30% apenas de tecnificación, todavía tenemos prácticas muy antiguas de riego.
recarga de acuíferos. Los acuíferos subterráneos son verdaderos embalses subterráneos que hay que proteger, pero también hay que recargar, porque ellos se recargan con agua de lluvia. Entonces ahí hay que irlos recargando porque han ido bajando, regular una regulación legal de su extracción, que no se empieza a sacar esa agua porque la vamos a agotar, y eso es una reserva que tenemos. Hacer un mapa hidrogeológico del Valle Central para detectar potencial de agua subterránea. No hay un mapa hidrogeológico del Valle Central donde nos diga dónde están los grandes pozos de agua subterránea. Cualquier persona hace un pozo, saca agua, lo inscribe y lo puede explotar, y si así seguimos así, nos vamos a quedar sin esa agua. Entonces hay que tener un mapa hidrogeológico para detectar dónde está el agua. La calidad de esa agua es muy buena, pero no se puede hacer en forma irracional. Hacer una buena gestión de cuenca hidrográfica, o sea, la cuenca hidrográfica hay que gestionarla para no sacar el agua en forma excesiva, ni utilizarla, ni robársela, ni perderla, ni gastarla inútilmente. Hay que hacer esa gestión. Bueno, hay un proyecto de 27 embalses que deben ser pequeños, deben ser de embalses de 1.420 millones de metros cúbicos, como la Laguna del Maule, que no se ha podido llenar nunca. El último, casi desde el año 2016, 2005, 2006 en adelante, 2007, que no se ha podido llenar el embalse de Laguna del Maule. Siempre queda llega a un 30, un 40%, 50% del agua. Y hacer embalses obviamente pequeños, adaptados a la calidad del agua y a la cantidad que tengamos. Desalar agua de mar también es una buena opción para aquellas zonas que están cercanas al mar. Hay que analizarlo. Carretera hídrica, que también se ha propuesto traer agua de las cuencas del sur, dejarla en la zona central y las repartiendo progresivamente. Reutilizar aguas invernales de las cuencas, trasladándolas desde la desembocadura hacia el interior. Por ejemplo, tomar agua, en caso del Maule, tomar agua de la desembocadura del río Maule, que es agua que se pierde, y entubarla y traerla hacia la zona central, ¿no? Eso sería también una alternativa. Esa agua toda se pierde en invierno y en verano. Ustedes van a los ríos, a las cuencas del Biobío, del Maule, y ven que una cantidad inmensa de agua dulce se está perdiendo. Planta para reciclar agua servida y grises. Obviamente en Chile hay muy poca planta recicladora, ¿no? Yo estuve en Israel estudiando, ¿no? Agroclimatología, y vi que todos los hoteles tenían plantas recicladoras. Todo el agua que utilizaban los hoteles, la empresa, incluso las familias, el agua gris la tenían recicladora y la reutilizaban nuevamente. Con eso, obviamente, o se pueden utilizar incluso en riego, regar el prado, regar el jardín, o regar también los cultivos, ¿no? Planta reciclar agua servida. Aquí toda el agua servida la botamos al mar. Entonces, esas son algunas de las medidas que se pueden ir tomando. Y eso para, obviamente, entregar el planeta a las nuevas generaciones. Ya está maltrecho el planeta, ¿no? Ustedes pueden ver, pero que no siga siendo tan maltrecho por el cambio climático y las nuevas generaciones lo puedan tomar. Lamentablemente, un planeta que ya está bastante herido y que fue culpa del hombre y del sistema político que no tomó las decisiones en su momento, ¿no? Dejó pasar mucho tiempo. Llevamos 15 años de mega sequía o más de 25 años de cambio climático, y los avances para reducirlo han sido muy pocos. Cada conferencia ha sido prácticamente un fracaso, y yo creo que la que se va a hacer ahora a fin de mes en Escocia no se va a lograr mucho respecto a ese tema. Bueno, eso es lo que yo les quería mencionar. Ojalá no me haya extendido mucho. Si tienen preguntas. Sí, agradecemos su interesante charla. Estábamos todos muy atentos a cada uno de los detalles que nos ha entregado, para así también tomar acción frente a todo lo que se nos viene. Entonces, antes de terminar, agradecemos a toda la audiencia virtual que nos acompañó durante esta transmisión. Nosotros, junto a todos los inscritos, nos quedaremos en la sesión privada, donde los participantes tendrán la oportunidad de dialogar e interactuar con nuestro gran invitado. Les invitamos a seguir inscribiéndose en las siguientes actividades y estén atentos y atentas a todas nuestras redes sociales. Nos vemos.